que dentro de esta segunda parte, la pregunta otra vez muy esencial, lo que Dios unió, y ahora a la manera de una pregunta, y nos referimos a la parte de lo que es lo que Dios unió. ¿Qué es lo que realmente une? Me gustaría que nosotros viéramos la parte esencial de algo práctico dentro de lo que es la vida cristiana. Y estamos hablando que la vida de Cristo no es una vida aislada. Una de las desviaciones que encontramos en la historia de la iglesia en el año 300, del 300 al 500, fue la siguiente. ¿Y cuál fue? Es de que al ver vidas piadosas, al ver la corrupción de la iglesia, al ver la falta de espiritualidad y al ver la abundancia del pecado, entonces corren y se aíslan en los desiertos de Egipto. De ahí salen los monasterios. ¿Y qué fue? Sino que fue alejarse de todo lo que fue la sociedad. Y entonces, fíjese lo que estoy diciendo, se les reconocían como guerreros espirituales, se les reconocía como aquellos que vidas piadosas. Pero cuando nosotros encontramos la desviación en la iglesia, fue a razón de esto, que pensaron que la vida en Cristo era una vida aislada de todos. Y es algo que nosotros encontramos fuera de las Escrituras. Cuando nosotros vemos que la vida en Cristo no es una vida aislada, nunca será una vida aislada. Y entonces podemos ver que dentro de lo que es, ¿qué es lo que realmente Dios une? ¿O cómo Dios une? Y entonces estamos hablando de lo que es unidad. Y cuando hablamos acerca de lo que es el valor de la unidad, el sentir de la unidad, nosotros podemos ver que tiene que ver con una vida comunitaria, tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con la convivencia. ¿Y qué es el matrimonio si no es una convivencia? ¿Qué es lo que es familia si no es una convivencia? Por eso nosotros encontramos leyes con este título, convivencia, ley de convivencia. Pero cuando hablamos acerca de lo que es la vida en Cristo, quiero decirles, nunca será una vida aislada. No es una vida aislada, es una vida que tiene que estar siendo realizada bajo lo que es contacto con personas. Y aquí es donde nosotros podemos ver el sentido de lo que es lo que Dios une y cómo Dios lo une. Me gustaría que ustedes fueran conmigo a el libro de los Efesios en su capítulo 2. ¿Quién es el que une? Las relaciones sexuales unen. Hablar lo que es el juez une. Sí, para decir la autoridad total que tiene el Estado para poder decir esto es matrimonio. Y yo quiero decirles que aunque nosotros no vamos en contra de estas leyes, podemos ver así, pero una desventaja que hoy podemos nosotros verlo a una manera en la cual podemos decir, hay que no ir en contra de la autoridad, pero esa autoridad civil realmente no tiene una sola autoridad en ese tiempo para decir esto es matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros encontramos el diseño del matrimonio, Dios, un varón y una hembra, eso es matrimonio y eso es lo que Dios une. Pero ahora, dos personas del mismo sexo unidas y decir esto es matrimonio, y eso el juez puede declarar por la autoridad que me da el estado de Coahuila, declaro, ya no dice marido y mujer, no sé qué diga, pero lo que sí dice es matrimonio. Y cuando yo encuentro que ahora la autoridad, ustedes puedan verlo, que una autoridad civil no tendría lo que es así autoridad total para declarar un matrimonio. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué une un juez? ¿Qué une una relación sexual? ¿Qué une una iglesia? Y vean lo que dice aquí Efesios capítulo 4. La vida cristiana o la vida en Cristo no es una vida aislada. Por eso ver que el sentido de unidad es algo que expresa esta epístola, que es la epístola a los Efesios, y estamos, escuche las expresiones, unidos en santo matrimonio. Estamos unidos como matrimonio. Dice el capítulo 2 y dice el verso 12. Estamos en Efesios capítulo 2, verso 12, y aquí es Dios es uno. Escuchen, Dios es uno. Y cuando hablamos acerca de lo que es unidad, fuera del Señor no hay unidad. Fuera del Señor no hay la declaración de decir lo que Dios unió. Pudo ser el juez, pudiste ser tú,
Pero de acuerdo a las Escrituras y de acuerdo al Señor, dice de esa manera: en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? Cuando no teníamos a Cristo, cuando no había conciencia de Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Dice: alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vean cómo cambia. Ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Por qué? Porque Él es uno. Y entonces vean, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear, y vean esa palabra, en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre. Lo que Dios une tiene que ser en Él. Fuera de Él no hay unidad, porque Él es Dios, Él es uno. Y aunque está manifestado a través de lo que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, la declaración Jehová es uno, Dios es uno. Y cuando nosotros vemos integrado completamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el cual no hay tropiezo, en el cual nosotros podemos ver que uno no se levanta contra el otro, en propósito, en decisión, en voluntad. Si nosotros vemos en las Escrituras lo que es un ceder completamente para que el otro tenga la preeminencia. Jesús diciendo: mi doctrina no es mía, es del Padre. El Espíritu Santo diciendo: yo no hablo nada de mí mismo, sino lo que voy a tomar de lo que ha dicho el Hijo. Y cuando nosotros vemos ese ensamble perfecto, esa unidad, en Él no hay división. Por lo tanto, si ustedes notan conmigo el verso 15, matrimonio tiene que estar en Cristo. El matrimonio fuera de Cristo. Por eso una de las preguntas que nosotros hacemos cuando vemos una situación de conflicto, de violencia, de separación, y es: ¿qué lugar tenía Dios en su matrimonio? Y la respuesta nosotros la encontramos. Y no religiosamente, culturalmente, pero hablar de un lugar que tenía Dios como prioridad en el matrimonio no existía. Entonces podemos ver de qué unidad podemos hablar y poder decir: Dios está en ese matrimonio. No, porque dice: crear en sí mismo de los dos uno solo, un solo y nuevo hombre. Y vean lo que dice: ¿haciendo qué? Y hay las leyes de convivencia. Tiene que ver con lo que es la armonía, tiene que ver con lo que es la paz, tiene que ver con la ausencia del conflicto. Y entonces poder ver: ¿y por qué tenemos a los 22 años todavía conflictos? ¿Y por qué a los 22 años todavía nosotros tenemos diferencias? Y entonces poder decir: es que no son un matrimonio saludable. Déjeme decirle, nada tiene que ver nuestras diferencias, nada tiene que ver nuestros pleitos, nada tiene que ver nuestras dificultades para que no sea un matrimonio saludable. ¿Por qué? Porque un matrimonio saludable es aquel que puede establecer en Cristo la solución de sus problemas y no la separación. ¿Por qué? Porque lo que Dios unió, el hombre no lo separa. La unidad está en Cristo. La unión está en Cristo. Y sigue diciendo el verso 16: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, porque ya no serán dos, sino serán uno solo. Dice la declaración del matrimonio: matando en ella que las enemistades. Yo quiero decirle que hoy vamos a mirar cómo tratar conflictos y por qué son necesarios que podamos ver de una manera objetiva las diferencias que tenemos, y por qué en lo que somos tan diferentes y no compatibles, ahí es donde Dios se glorifica. Y ahí es donde podemos ver uno de los propósitos del matrimonio. Voy a darle una pregunta. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué en el matrimonio hay tanto conflicto? Bueno, en el caso de usted a lo mejor no, pero los que ya pasaron por un divorcio, una separación, los que van en el segundo intento, o los que ya estamos en matrimonio, y acuérdense de la estadística: de 10 matrimonios, 5 se separan, 4 se soportan y 1 es feliz. Bueno, esas son estadísticas que nos dejan ver, quiera o no, un poco de realidad. Y bueno, ¿qué hacemos? Pues nada, soportando.
Ya calculamos el precio y entonces financiero, qué va a decir la gente, los niños, y entonces pues vamos a seguirle, ahí nos vamos soportando. No es el ideal de Dios en el matrimonio. Y de ahí podemos ver el sentido de la vida en Cristo es una vida que no está aislada. Y por cuanto no está aislada, entonces por cuanto me tengo que relacionar con varios, entonces va a haber roces. Y entonces, ¿qué es lo que va a haber? Lo que va a haber van a ser conflictos. Y en esos conflictos vamos a mirar esta parte, ¿verdad?, necesaria. Dios es uno. Y cuando vemos que Dios es uno, si me ayudas, Jonathan, ayúdame, hijo, nomás a darle el clic, está fallando esto. Cuando vemos que Dios es uno, ustedes van a encontrar que dentro de lo que es ante la falta de armonía en este mundo, y que cada quien está peleando lo suyo, y en el tiempo de lo que es, regrésate un hijo, en el tiempo de lo que es los derechos, ahí podemos ver que ante la falta de armonía y problemática que tenemos hoy en los matrimonios, la contestación de Dios está en Cristo Jesús. Si yo pudiera darle tarea, y si usted pudiera aceptarla, que leyera los 6 capítulos de Efesios, y usted entendería que de todo esto que está manejando el apóstol Pablo sería dificultades, enemistades, dos pueblos separados, y entonces poder ver la contestación de Dios para la falta de armonía es Cristo Jesús. Y entonces, ¿cómo hacer para dejar de pelear? ¿Cómo hacer para tratar los problemas? Tiene que ser la vida en Cristo, no es una vida aislada. Y entonces ahora, ¿cuál es la tarea de la iglesia? Es una tarea de unidad. La tarea de nosotros es una tarea de conciliar. Es una tarea en la cual nosotros podemos ver, escuchen, que dentro de lo que es la contestación de Dios, ahora su iglesia proclama una cosa: la unidad, lo que Dios unió. Y entonces eso nos pone en la parte de que cuando hay un conflicto en un matrimonio, la primera instancia será conciliar. Hay que arreglar. No es irnos sobre lo que es el divorcio, la separación, sino en Cristo está la solución. Ahora, cuando nosotros nos centramos en los escritos de la palabra, hablando especialmente del Antiguo Testamento, por ejemplo, ahora nosotros lo estamos viendo en Romanos, en un estudio que tenemos los miércoles, y podemos ver que después de presentar verdades reales y doctrinales, verdades que van completamente a la parte del entendimiento hacia Dios, luego viene en la última parte algo que se complementa, y es la vida de cada uno de nosotros, y es un tema central la parte de poder unificar. Y claro que siempre cuando nosotros vemos todo lo que habla el Señor de Él, hablar de una autoproclamación, autorrevelación, un Dios que se proclama como Señor, como Dios, y quedarnos en esa parte. Luego viene todo lo que es el complemento, y es poder unificar. ¿En base a qué? A que eso que fue dicho ahora pueda ser vivido a través de la vida diaria, que pueda ser a través de lo que es, escuchen, una vida centrada en el diario vivir. Por eso la vida de Cristo, escuchen, la tarea principal que hoy tenemos en la iglesia es una tarea de unidad, lo que Dios unió. Lo primero que me gustaría que usted considerara es que hay por encima de la ley algo que se llama el amor. Esto me gustaría que usted lo viera dentro de lo que es el libro del Éxodo. Vamos a ir allá, el libro del Éxodo en su capítulo 21, y lo primero que me gustaría ver es de que usted eche mano a lo que es el amor de Dios. El amor de Dios está por encima de lo que es la ley, leyes. ¿Por qué? Ahorita me gustaría que pudiera verlo aquí en este escrito de la Escritura. Se encuentra en el libro del Éxodo capítulo 21. ¿Cuál es la base de toda relación? Es el amor. Y cuando nosotros vemos que el amor de Dios para el mundo es lo que puede unirlos a Él, el amor de Dios para el mundo es lo que puede traer la unidad. Y cuando nosotros lo centramos que la vida en Cristo no es una vida aislada, entonces la iglesia no es el Salvador. La iglesia no tiene poder para redimir. Y entonces, ¿qué hace? Solamente mostrar el amor de Dios para que el Señor pueda unirlos. ¿A quién? A Él. Y de ahí podemos nosotros notar, vea,
lo que es una ley, pero en medio de la ley se levanta algo. Estamos en un tiempo de ley. De hecho, los primeros 5 libros de la Biblia nos hablan acerca de leyes que tenía que seguir el pueblo, pero luego resalta algo por encima de la ley. Quiero que usted vea aquí, Éxodo en su capítulo 21. Por eso, llevar el matrimonio sobre el hecho de un contrato, sobre la base de tú haces y yo hago, para que nos vaya bien, y pasar por alto lo que es el amor de Dios en el matrimonio, entonces es una relación que siempre exige. Es una relación conflictiva que está basada en tú haces una cosa y yo hago lo otro. Pero cuando presenta las Escrituras que más allá de un compromiso, más allá de lo que es una ley, está el amor de Dios, vean de qué manera es impactada nuestra vida en base a lo que es las Escrituras. Dice Éxodo en su capítulo 21, verso 1. Estas son las leyes que les propondrás. ¿Están ahí? Éxodo 21, 1. Un tiempo de leyes, y en este caso se va a referir a la ley de los esclavos. Verso 2. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Y entonces vean cómo está siendo especificada la ley. Algunos de ellos nacidos como esclavos, otros conquistados. Pero aquí se habla de un siervo hebreo. Se habla de un siervo que vamos a dar paso a lo que es la parte voluntaria, pero hasta aquí está bajo lo que es servidumbre. Verso que sigue: si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y vean, en medio de esa ley se levanta el amor. Verso 5. Y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, pero la ley ya te hizo libre, pero ahora encima de la ley está el amor. Encima de cualquier ley está el amor. Y cuando nosotros vemos, hay leyes en el matrimonio, hay compromisos que tenemos que realizar, claro que sí. Pero cuando uno apela al matrimonio cristiano, hay algo que se salta por encima de la ley. ¿Y qué es? El amor. Y cuando nosotros vemos la parte de lo que es encima de la ley el amor, verso 5. Y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Vea cómo ahora un siervo con convicción. Estamos hablando de que alguien, por razones de lo que es el amor, escuchen, le damos una parte, ¿verdad?, en la cual nosotros podemos ver que esto, pero es el Antiguo Testamento. Cuando nosotros vamos a considerar en el Nuevo Testamento, escuchen, puse aquí una declaración que encuentro en las Escrituras, no solamente en el Antiguo Testamento que estaban las leyes, pero si el siervo dijere yo amo, y entonces por amor él decide quedarse esclavo de ese amo, y porque ama a su mujer y a sus hijos, en ese momento, en ese orden, primeramente el Señor, luego su mujer, luego sus hijos, entonces ahora, aunque por ley soy libre, ahora apelo al amor, y en ese amor ahora es más fuerte que la ley. El amor lleva a todavía más allá de lo que es una ley. Y quiero que considere dos cosas en el matrimonio. Número uno, llevarlo a través de lo que son compromisos. A través de lo que es, tú haces una cosa y yo hago la otra, para que nos vaya bien. Pero cuando alguien por encima de eso ve lo que el Señor manda en las Escrituras, está por encima de ellos lo que es el amor. ¿Y por qué? El amor sobrepasa las leyes. Y vean lo que dice esta Escritura aquí. Si el siervo dijere, por razón del amor, entonces todo lo que tiene que ver relaciones, vea, puede ser sustentada no solamente sobre leyes, sino puede ser sustentada sobre la base del amor. En base a las relaciones, y esto no solamente funciona para el matrimonio, para nuestra vida. ¿Por qué? Porque la vida en Cristo no es aislada, porque la vida en Cristo tiene que ver con relaciones. Y cuando vemos de todas las relaciones, la más que tiene que ser cuidada el matrimonio, la familia. Está bien las relaciones de trabajo, está bien las relaciones de amistad, laborales, ya la dije. Pero cuando hablamos de la que tiene más riesgo, es la relación de matrimonio, la relación de familia. Y sobre ella nosotros podemos ver una cosa: se puede llevar sobre la base del amor. ¿Por qué? Vean, en el Nuevo Testamento
sitúa, o el Nuevo Testamento sitúa el amor en el centro de lo que significa vivir como cristiano en relación con los demás. Usted va a encontrar que el énfasis en todo el Nuevo Testamento es de todo lo que tenga que ver el amor, así, todo lo que tenga que ver con situar el amor, entonces lo sitúa así en la relación para los demás. No la justicia, no las leyes, sino que sitúa lo que es el amor por encima de todo en lo que tiene que ver la convivencia. Eso es algo importante que deberían considerar o deberíamos considerar. ¿Por qué? Porque sí tenemos leyes para la convivencia, tenemos leyes para lo que es vivir mejor, tenemos leyes para que no podamos atropellarnos y violar los derechos del otro, tenemos leyes, y cuando alguien presenta leyes, entonces ya está reclamando lo suyo. Pero cuando nosotros vemos la base del amor, no se trata en dame, no se trata esto es mío, no te pases, sino se trata en lo que es dar. Por eso decimos que el amor no es un sentimiento. El amor nunca será un sentimiento. Por eso uno de los caos del matrimonio en ¿por qué te casaste? Porque estaba enamorada o porque estaba enamorado, le ha ido mal. ¿Por qué? Porque se casó por la razón incorrecta. Pero cuando nosotros vemos que el amor no es un sentimiento, sino es una actitud y tiene que ver con una mentalidad, entonces podemos ver, escuchen, el amor solo puede ser producido por la gracia de Dios, pero sí es complementado por lo que es la voluntad humana. Y entonces ahí es donde veo el sentido del llamado en lo que es la unidad. ¿La unidad a qué? A lo que es Dios, y a la unidad en lo que es su pueblo es llamado. ¿A qué? A que puedan ser uno solo. Porque el que se une, el matrimonio no, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por eso vean que solamente el amor puede ser producido, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Y de ahí quiero que usted se centre en una parte, una mentalidad de amar. ¿Cómo sería una mentalidad de amar? Vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 12. Una mentalidad de amar por encima de la ley. Ahorita usted lo va a mirar. Antes de que podamos avanzar, yo quiero decirles que a partir de aquí, del capítulo número 12, 11 capítulos han sido dedicados a verdades espirituales. 11 capítulos han sido dados ¿para qué? Para lo que es la revelación de la redención de Dios. Pero ahora, en el capítulo 12 en adelante, viene la parte de un llamado ¿a qué? A la unidad. ¿A cuál unidad? A la unidad con Él. Y ahora en ese amor, vean, en esa vida que ahora es llamada a consagrarse, una vida que dame la vida para que pueda ser de servicio para mí, hablando el Señor. ¿Por qué? Porque la base era que la vida cristiana no era una vida aislada, tenía que relacionarse, tenía que estar bajo las leyes de convivencia. Y cuando vemos las leyes de convivencia, era necesario, número uno, que tuvieran una mentalidad diferente. Es decir, que a partir del capítulo 12, Pablo les va a enseñar a vivir cómo relacionarse después de todo el conocimiento teológico, después de todo lo que tiene que ver con el Señor. Ahora se detiene a considerar, pero ahora te voy a enseñar a vivir. Ahora te voy a enseñar cómo convivir. Ahora te voy a enseñar algunos deberes. ¿Por qué? Porque este amor solamente Dios lo puede producir, pero se complementa con lo que es la voluntad humana. Y entonces, si el siervo dijere: yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, entonces viene sobre una ley diferente, viene sobre la base de lo que es el amor. Y es ahí donde lo que Dios une en su amor perfecto supera todo compromiso, supera todo lo establecido en una ley de convivencia. ¿Por qué? Porque es el amor. Para eso hace falta una nueva mentalidad. Vean lo que dice Romanos en su capítulo 12 y vean lo que dice el verso 2. Verso 2, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Y perfecta. Es decir, la mente renovada, ¿sabe una cosa? La mente renovada tiene una característica: estimula a lo que es el amor y las obras. ¿Por qué? La mente renovada nos deja ver cómo dentro de lo que es una nueva mentalidad, el amor es el objetivo, el amor es la esencia de la convivencia.
¿Y cuál amor? El amor de Dios. Pero tiene que entrar sobre una nueva mentalidad, una renovación del entendimiento. ¿Sabe qué tenían los romanos? Los romanos tenían una mentalidad un poquito distorsionada como la nuestra. Los romanos creían que ellos eran la potencia y que podían dominar. Los romanos, ellos tenían una capacidad de influencia, que a donde quiera que fueran, ¿verdad?, ciudadanía podían imponer. Los romanos tenían su mentalidad un poco de conquista, y ahora el apóstol Pablo lo que hace es decir, necesito cambiar esa mentalidad. Lo mismo que nosotros. Y entonces lo mismo que nosotros tiene que ser cambiada una mentalidad. ¿Por qué? Vean lo que dice el verso 3. Digo pues, relacione lo que es el cambio de mentalidad con lo que vivían los romanos. El verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Tienes que cambiar tu mentalidad, porque la mentalidad del romano estaba en él mismo. La mentalidad del romano, y ahora tomado para nosotros, está en mis derechos. La mentalidad del romano es en mis deseos. La mentalidad del romano es lo que yo quiero. Ahora, eso vayan pensándolo en el matrimonio. ¿Y cuántos problemas hay porque quiero que hagas esto, no quiero que hagas lo otro? Y es que eso no me gusta, y es que mi deseo es esto, y tú no me lo has cumplido, y es que tú no haces lo que yo quiero. Si ustedes ven, esa es la base del problema bien fuerte en lo que son las relaciones. Y ahora, por cuanto estamos unidos en matrimonio, ¿para dónde nos vamos? Por cuanto tenemos un compromiso, soportamos, pero llega el momento cuando es tan fuerte y ¡pum!, truena. Y entonces viene la separación y el divorcio. ¿Y qué encontramos? Tendrían que tener ellos un cambio. ¿Y cómo? Ahora, ¿a dónde tendrían que dirigirse ellos? La atención. Vean, verso 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en enseñar, el que exhorta en la exhortación. Escuchen una cosa. Se trata ahora, no pienses en lo tuyo, tienes dones que tienes que dar a los demás. Tienes que cambiar en tu mentalidad, que antes todo lo querías para ti, pero ahora la mentalidad es piensa en el otro. No vivas para ti. Presta tu servicio de todo lo que Dios te ha dado, ponlo para el servicio de los demás. Y ahora les está de alguna manera, escuchen, quitando la mentalidad de ellos mismos y poniéndolo sobre la mentalidad de lo que es dar. ¿Qué es el amor? Es dar. Y entonces ver que esa transformación de lo que es el entendimiento, la mentalidad tendría con lo que es un cambio de pensar. No pienses en ti, sino ahora se trata de todo lo que tú tienes es para servir a los demás. Y si tú puedes servir a toda la gente menos a tu esposa, algo anda mal. Y si tú puedes servir a todos los demás, ¿verdad?, y puedes estar buena cara menos a tu esposo, algo anda mal. Porque cuando vemos leyes de convivencia, es esto. Tienes que darle a quién. La mentalidad es quitar el pensamiento de lo que yo quiero, de lo que yo necesito, de lo que yo exijo, de lo que por ley me corresponde. Pero ahora viene el Señor cambiando lo que es nuestra mentalidad, y es sobre la base de lo que es el amor, y es dar. Miren, ese escrito me pareció escribirlo para que ustedes pudieran considerarlo. Pero vean esto: el amor por encima de la ley, de las varias manifestaciones de amor que las escrituras marcan, ninguna recibe mayor atención que la negación a lo que es la venganza. Lo voy a llevar a las escrituras, pero vea ahora el verso 9. Número 1, cambio de mentalidad. Número 2, se trata de que prestes tus servicios ¿a quién? A los demás. Pero vean, el amor por encima de la ley. ¿Dónde está el amor por encima de la ley? Verso 9. El amor sea sin fingimiento. Te dice que el amor se puede ¿qué? Fingir. ¿Cómo saber que el amor es sin fingimiento? El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor
fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Honroso sea el matrimonio en todos. Cuando entonces yo busco el respeto y la honra de ella y no sobre lo mío, entonces ahí es un matrimonio que va a funcionar bajo lo que es algo que está por encima del derecho, de la ley, está en la base de lo que es el amor. Y entonces ahora piensen una cosa: conflictos, porque de eso se trata. ¿Cuál es el propósito de Dios al matrimonio? Yo les tengo una pregunta: ¿por qué hay tantos problemas en el matrimonio? ¿Por qué? ¿De quién fue la idea? ¿De quién fue el diseño? ¿Cuál es el propósito para que podamos tener una vida en armonía y convivencia? ¿Por qué hay del solo cuando cayere no hay quien lo levante? ¿Y por qué es tan difícil vivir con otra persona? Alguien dijo, ¿verdad?, que la segunda dificultad más grande de una persona es en un plano muy natural, lo digo, es una de las segundas razones por las cuales el hombre batalla tanto y es muchas dificultades cuando vive con otra persona. Pero la primera dificultad es vivir solo. Ya hemos dicho que en Cristo no hay soledad, en Cristo estamos completos. Pero enfocándonos en la parte de convivencia y relaciones, vean, ¿por qué hay tanto conflicto? El amor sea sin fingimiento. Avanzo, verso 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen. Vea, el centro de lo que es la enseñanza de todo el Nuevo Testamento se complementa con el Antiguo Testamento, y es la ley. Decía: ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. ¿Sí? Mas yo os digo. Y ahora poder ver una ley más excelente, la ley del amor, y vea ahora cómo llevar la problemática del matrimonio. Verso 14: bendecid a los que os persiguen. Bendecid, ¿y qué? No maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Verso 17: no paguéis a nadie el mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Verso 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: a ti no te pertenece la venganza. Y entonces vean cómo de todas las manifestaciones que marcan las Escrituras, ninguna recibe mayor atención como es: niégate a vengarte. No puedes tomar venganza. ¿Por qué? Porque era sobre la base de algo que se llama amor. Considérelo. ¿Por qué los matrimonios fracasamos? ¿Por qué tenemos tantos conflictos? ¿Por qué los matrimonios batallamos tanto? Y es porque hay conflictos, ¿sí? Y en eso hay un propósito. Y lo otro es que no estamos caminando sobre la base del amor. Estamos caminando sobre el reclamo, sobre la ley, sobre el derecho. Esta es mi parte, este es mi deseo, esto es lo que yo necesito. Pero cuando nosotros vemos lo que el Señor marca en las Escrituras, es diferente. Nada recibe más atención como la parte es: no se vale vengarse. No pagues a nadie el mal por mal. Avanzamos. Con esto, el amor cubre multitud de faltas. El amor nuestro, el amor de Dios. Y entonces podemos ver que el amor es el objetivo. Vean lo que dice Primera a Timoteo capítulo 1, verso 5. Claro que nosotros entendemos como amor en el matrimonio, relaciones sexuales, 14 de febrero. Encontramos el amor romántico como la esencia de lo que es el amor. Pero nos olvidamos de lo que es la esencia realmente de lo que es el amor de Dios. Y cuando es el amor de Dios, el amor cubre multitud de pecados, multitud de faltas. Pero hay algo que nosotros vemos. ¿Cuál amor? Es el enfoque.
Primera de Timoteo capítulo 1, y dice el verso 5, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido ¿de qué? Quiero decirle que ninguno de nosotros tenemos esas características. Corazón limpio. Otra vez tiene que ser la gracia de Dios, tiene que ser el Señor actuando en el matrimonio y nosotros bajo un llamado a la unidad. ¿Para qué? Para conformarnos ¿a qué? A la imagen, a la semejanza de Cristo. ¿Por qué? Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Vean lo que dice: nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Todos sus atributos solamente le pertenecen al Hijo. Corazón limpio y buena conciencia y fe no fingida. Pero ahora el llamado es la unidad. ¿Y cuál es la unidad? A lo mismo. La unidad aquel en el cual nos ha llamado. Y aquí podemos ver, escuchen, de acuerdo a las Escrituras, esto es lo que une. El amor de Dios es lo que une. El amor de Dios es lo que une. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos unir, ni siquiera el dejar a papá y mamá me unió, o agarrar distancia de ellos, o cortar con todas las costumbres de papá y mamá, eso no me unió con Idalia. Los esfuerzos de nosotros, lo que es el amor romántico y todo lo que tenga que ver, eso no nos ha unido. ¿Dónde realmente estuvo el pegamento en el cual no nos hemos separado y no nos hemos quebrado? Está en el Señor, solamente en el Señor. Para Job, define la unidad como la piel que se adhiere al hueso. David y Jeremías, la lengua cuando se pega al paladar, cuando falta el agua. Para Ezequiel, las escamas al pez. De esa manera define lo que es el amor. Avanzamos. ¿Cuáles son las causas de los conflictos en un matrimonio? Y quiero decirle que aquí es la venganza, me la haces, te la pago, y poder ver que dentro de lo que es el matrimonio siempre habrá dificultades, siempre. Siempre. Les he dicho que no creo en lo que es el ideal, el matrimonio ideal. Solamente lo veo al inicio, ¿verdad? Adán y Eva. Pero fuera de ahí no encontramos un matrimonio así ideal. Y lo define el diccionario, ¿verdad? Algo que solamente existe en el pensamiento, en la mente, pero no en lo real. Pero hablar acerca de lo que es las peleas son el pan de cada día. ¿Por qué? Tenemos expectativas diferentes, o sea, somos totalmente distintos. Somos totalmente distintos. Y saben una cosa, que encuentro que las peleas nunca aparecen en los noviazgos o en los cortejos. ¿Sí se han dado cuenta? No, en el cortejo todo es bueno, en el cortejo es, no hacemos nada de problema. Bueno, así fue en mi caso, ¿verdad? En el cortejo no, pero apenas dijimos, sí acepto. Y en ese compromiso, bueno, alguno puede hacer que no le ha pasado así, pero en el caso de nosotros apenas sí nos casamos y sí acepto como esposa Idalia. Y quiero decirle que los conflictos han sido el pan diario de cada día. No tanto, ¿verdad? No tanto, pero le puedo decir que sí hay conflictos. Y cuando hay conflictos, ¿por qué? Expectativas diferentes. Hay una cosa que a mí me resulta importante, dale a la siguiente, hijo. Me resulta importante es que nosotros podamos hacer una diferencia. ¿Y por qué los conflictos? Vean, una diferencia entre lo que es metas y deseos. No sé si han considerado la diferencia entre lo que es metas y deseos. Pero el hecho de yo querer cumplir todos los deseos de ella, o ella cumplir todos los deseos, es un imposible. Es un imposible. Y entonces, si no lo entendemos, vamos a tener conflictos. ¿Por qué? ¿Qué son las metas? Meta es un objetivo que está bajo mi control. ¿Sí? Voy a mejorar mi salud. ¿Qué requiere? Responsabilidad. Me levanto todas las mañanas y corro 5 kilómetros. Esa es una meta. Voy a aprender otro idioma. Esa es otra meta. ¿Y qué hago? Mi responsabilidad. Bueno, voy a tomar clases y voy a dedicarle 2 horas diarias a lo que es otra lengua. Pero deseos, ¿sabe que lo que es un deseo? Es un objetivo que puedo anhelar, desear con todo mi corazón, pero no puedo alcanzarlo yo, con mis propios esfuerzos.
Un deseo necesita la incierta participación de otra persona. Y cuando nosotros hacemos la diferencia entre lo que es la meta y un deseo sería: Señor, oye, dale, yo quiero que ahorita llueva. Tanta calor, ¿verdad? Y quiero que llueva ahorita. Bueno, pues eso sería un deseo. Imagínense que yo quiero que ella me lo cumpla. Imposible. No está a su alcance. ¿Sí? No, puede agarrar una manguera y echarme agua, eso sí puede hacer, ¿verdad? Pero el hecho que un deseo, que quiero que me lo cumpla. Y cuando nosotros vemos la problemática dentro de lo que es los matrimonios, es esta: ellos quieren que sus deseos se cumplan. Y déjeme decirle escrituralmente, Mateo capítulo 6, el Señor prometió algo. Si alguien está escribiendo, le pido que haga esta dinámica bien rápida. Si alguien tiene hoja y papel, haga esta dinámica bien rápido. Haga dos círculos concéntricos, ¿sí? Eso quiere decir que va a haber un círculo interior y ahí póngale necesidades, ¿sí? 2 círculos concéntricos, ¿sí? Y entonces ahí, en la parte central, ahí donde se unen los dos, ahí póngale necesidades. Y sabe una cosa, Dios ha dicho lo siguiente de esas necesidades. Pero luego le quedaron 2 espacios, ¿verdad? 2 espacios. En uno, cualquiera que sea, póngale deseos. Y ahora ponga la centralidad en lo que es las necesidades. Mateo capítulo 6. Las metas que tengamos en el matrimonio son diferentes a lo que son nuestros deseos. Yo deseo tantas cosas, pero ella... Y cuando alguien entiende esta parte, escuchen, ¿qué dice? Verso 6, hablando acerca de la oración. Capítulo 6, verso 6: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Verso 7, Mateo 6, 7: Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán, ¿qué? Oídos. Verso 8: No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis. La oración responde a las necesidades, no a los deseos. Y el conflicto es de que, bueno, es que Dios va a cumplir todos tus deseos. Pero lo que asegura el Señor es que las necesidades van a ser. Le voy a dar ejemplo porque esto tiene que ser clarificado. Por ejemplo, el deseo de una mujer puede ser que mi esposo sea un fiel creyente, que ame a Dios, que se relacione con mis hijos y que les enseñe la palabra de Dios y que los discipline. Eso es un deseo, no es una meta. Ese es un deseo. Y solamente en oración podrá decir: Señor, cambia a mi esposo. Igual, el esposo podrá atender este deseo: que mi esposa sea una fiel creyente, que ame a Dios, que se interese por mis hijos, que pueda aplicarles disciplina. Eso es un deseo. Solamente Dios podrá entrar en ese corazón y podrá cambiarlo. Y en el momento cuando usted está aferrado a que tiene que cambiar, tiene que cumplir, entonces no hace la diferencia entre lo que es un deseo y una meta. ¿Cuál sería la meta? Yo trabajaré para ser fiel creyente. Tomaré la responsabilidad espiritual de mis hijos y esperaré en el Señor a que mi cónyuge cambie. Esa es una meta. Pero ¿cuál es el problema? Que es que yo quiero cosas que solamente el Señor puede hacer. Y cuando nosotros encontramos la parte, ¿qué va a generar eso? Conflicto dentro de lo que es el matrimonio. Va a traer un conflicto y entonces, ¿qué va a pasar? Solamente el Señor, en esos 2 círculos concéntricos que pusieron ahí, en la parte de lo que Dios va a contestar son tus necesidades y tus deseos. Hay que orar, y hay que esperar en el Señor. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y entonces ahí es donde no podemos ver. ¿Sabe cuál es uno de los principales propósitos del matrimonio?
La semana pasada les decía que el propósito era agradar, pero ahora vean por qué los conflictos son necesarios en el matrimonio. ¿Por qué? No hay lugar más desafiante que el matrimonio para esta parte. Sométete, sujétate. Eso no nos gusta, pero tiene que ser en el temor de Dios. Vean lo que dice Efesios en su capítulo 5. ¿Qué es lo que Dios está obrando en los conflictos dentro de lo que es el matrimonio? ¿De qué manera es que puedo yo identificar que el propósito principal de Dios para el matrimonio es lo que es la sujeción? Ahí es donde a mí nadie me manda, ¿verdad? Ahí el hombre es más desafiado siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es desafiado en el sentido de que tú a mí me mandas, o culturalmente te manda ¿sí? Y cuando nosotros vemos todo eso, a mí no, pero luego podemos ver la otra parte, matriarcado, podemos ver la parte de lo que es empoderar a la mujer. ¿Y de qué se trata? Vea lo que dice el propósito, uno de los principales propósitos en el matrimonio. ¿Sabe qué es? La sujeción. La sujeción. Vea cómo cambia. Entonces el propósito del matrimonio es ser feliz, sí. Pero de acuerdo a la palabra, uno de los propósitos esenciales, así como es al agradar, es el sometimiento. Vean lo que dice aquí. Verso 22, leyes de convivencia. Nuevamente, ahora después de abarcar el apóstol Pablo 4 capítulos a lo que es las verdades teológicas, ahora el complemento es la vida diaria. Ahora el complemento es tu participación. Ahora el complemento es el andar. Vean, vamos llegando al final. Y dice aquí, Efesios capítulo 5, verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Varones, ustedes se someten a sus esposas, pero ya culturalmente no, porque eso le queda bien a la mujer, que se tiene que someter al marido. Tú me tienes que obedecer. Pero cuando ustedes ven las escrituras, vean, someter, voy a dar la definición de someter: subordinar, obedecer, bajo, sumiso. No hay escuela más poderosa, mis hermanos, establecida por el Señor para lo que es la obediencia y la sujeción. ¿Dónde es? La parte de lo que es el matrimonio. Eso a nosotros nos cuesta. ¿A quién? A los romanos. Por eso cambia tu mentalidad. Y ahora sirve, y ahora la base es el amor y no te vengues. Prohibido vengarse, no pagues a nadie el mal por mal, empezando en tu casa. Vean, someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquí está el Señor. La primer cualidad del carácter de Cristo es el temor de Dios. La mejor casa que usted va a ver en las Escrituras es aquella casa donde se teme al Señor. La mujer que será alabada será la que teme a Dios. El matrimonio que será bendecido será el que teme al Señor. Otra vez, en Él. Somos llamados a Él. El llamado es a Él. La unidad es a Él. Complementar nuestra vida diaria con lo que es el carácter de Cristo. Ese es el llamado a la unidad. Estamos reconciliando al mundo ¿con quién? Con Dios. La labor de la iglesia es el factor de unidad bajo el amor de Dios. Voy avanzando. Vean lo que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Verso 23: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Nunca se le ha autorizado al varón someter a la mujer. Nunca en las Escrituras. Ella tiene que oír a Dios. Ella tiene que escuchar que ella voluntariamente, si el siervo dijere yo amo a mi Señor, ¿por qué? Porque la ley es sobrepasada por lo que es el amor de Dios. Y entonces noten, las casadas que dice, estén sujetas a sus propios maridos, ¿como quién? Como al Señor. Bueno, eso es para las mujeres, pero vea el verso 28. Verso 28. Así también los maridos. Y cuando dice así también los maridos,
está haciendo el recuento de todo lo que es la ley de convivencia y todo lo que se le dice a la mujer, así también ustedes los maridos. Y entonces, ¿dónde encontramos? ¿Cuál es el propósito de Dios en el matrimonio? Sujeción. ¿Por qué? Porque todo esto viene a ser solamente una figura de lo que es la relación de Cristo y su iglesia, y en el cual lo único que está haciendo el Señor. Tu matrimonio es una fotografía de cómo tú concibes al Señor. Si es en sometimiento, si es en honra, si es aceptar la provisión. Y de ahí podemos ver que el matrimonio solamente es la parte de una figura para hablar de lo que es la relación de ¿quién? De Cristo con su iglesia. ¿Y cómo debe estar la mujer para el marido? Sometida, bajo las leyes del marido, bajo lo que nuestro Señor le ha pedido a su iglesia. Por eso, en esto me gustaría terminar 4 virtudes necesarias para estar en sujeción. Todo esto bajo la ley del amor. 4 virtudes. Vayan conmigo a Efesios capítulo 4. El propósito de Dios en el matrimonio es la sujeción. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Y eso cuánto nos cuesta a los dos? Dígame si no. Pero cuando se trata del Señor, todo cambia. Los pleitos, las discusiones, y podemos ver cómo ahora 4 virtudes necesarias para estar en sujeción. Efesios capítulo 4, verso 1. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿A qué te llamó el Señor? ¿A predicar? No. ¿A qué te llamó el Señor? ¿A hacer buenas obras? No. El llamado fue a la unidad, lo que Dios une. El llamado fue a Él. El llamado no es para hacer cosas, el llamado es para venir a Él. Y entonces en el santo matrimonio, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Estamos unidos en el Señor. No estamos unidos tú y yo, sino estamos unidos a Él. Y cuando nosotros vemos esta parte del llamado, ¿sabe cómo lo encontramos? De que Él mismo está haciendo el llamado a ¿qué? A la unidad. Ven, ven. Y entonces el carácter de Cristo Jesús se está formando a nosotros dentro de lo que es el matrimonio, en el llamado a la unidad. Verso 2. Con toda humildad. ¿Cómo es que se va a complementar el andar? Ya le dije, son 4 capítulos dedicados a las verdades espirituales. Pero ahora, como termina Gálatas, como termina Romanos, como termina Colosenses, la parte es: no se les olvide complementar el andar. O sea, la parte tuya. ¿Y cómo debe ser? En un llamado a la unidad con aquel que te llamó. Y ahora poder ver 4 virtudes necesarias para estar en sujeción. La primera es humildad. Vean la definición como lo pone la Biblia. ¿Y qué es humildad? Humildad, sentimiento agradecido de dependencia de Dios, opuesto a soberbia, orgullo y arrogancia. No, aquí vas a hacer lo que yo diga. Es: oye, ya traje la despensa, pues era lo que te tocaba, ¿no? Sí. Pues era lo que tenías que hacer, ¿no? Sí. Y cuando nosotros vemos esto dentro de lo que es la pelea dentro de los matrimonios, eso suena bien fuerte. ¿A qué? A soberbia. Esa es una parte en la cual podamos ver qué se necesita para estar en sujeción. Humildad. ¿Y cuál es humildad? Es agradecidos en dependencia a Dios. Señor, fuera de ti no hay nada. ¿Dónde encontramos eso? Verso 2. Con toda humildad. La segunda, esta me gusta más para mí. ¿Cuánto me hace falta? Mansedumbre. ¿Y qué es mansedumbre? Más que modestia o debilidad. No se defiende. No, él nunca dice nada. No, ella siempre es sumisa. Mucho más que eso. Vea lo que dice. Es disposición mental irresistible que no se queja.
nos lleva a llevar sin irritación o resentimiento la falta de los demás y daños que nos han hecho. Si esto lo podíamos ver en el matrimonio. Pero cuánto desafío es esta palabra, mansedumbre, porque nos está hablando acerca de una disposición mental, o sea, estar completamente determinados ¿a qué? A no quejarnos. Irresistible que no se queja, una disposición mental irresistible que no se queja, que nos lleva a llevar sin irritación o resentimiento la falta de los demás y los daños que nos han hecho. Eso es mansedumbre. Luego la siguiente virtud, paciencia. Cuando vemos todo eso está en el verso 2, capítulo 4, verso 2 de Efesios. Y vea lo que es la paciencia. Paciencia, el espíritu duradero, incansable, que sabe cómo salir avante del dolor y la provocación, mediante una fuerza aprendida solamente a los pies del Redentor. Eso es paciencia. Paciencia es: voy a salir en medio del dolor y la provocación. ¿De qué manera? Solamente a los pies del Señor. Todos mis deseos, todo lo que yo anhelo en el matrimonio, todo lo que anhelo en la casa, tengo que ser paciencia. Vea, si no tienes paciencia, entonces abandona el hogar, abandona a tu cónyuge, y en ese momento se acabó el problema. La necesidad de ver la problemática dentro de lo que es el matrimonio. Y todo esto nos va a llevar como resultado, número 1, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. ¿Sabe a qué nos va a llevar? Nos va a llevar soportándonos. Seguimos amando y respetando a otros a pesar de sus faltas y debilidades. Todo eso suena bien para la iglesia, pero en el matrimonio muchas veces no lo llevamos. Pero aquí es donde podemos ver la necesidad del carácter de Cristo, el llamado a la unidad. ¿Para qué? Para que aquellos que se van a casar sepan que va a haber dificultades y que a veces no se va a poder diferenciar entre lo que es la meta y el deseo, que muchas veces va a ser la mentalidad del yo quiero, yo anhelo, es mi derecho, que no me haces caso. Y para eso muchas veces en este andar será bajo lo que es la confesión, es el discipulado, el llamado a aquel que nos ha salvado, Cristo Jesús. Y todo esto me gustaría invitarle que pudiera aprender, por lo menos bien fácil. Le invito a que pueda aprender conmigo algunas frases que le puedan ayudar en su matrimonio. ¿Sí? ¿Están dispuestos? Con eso terminamos. Cuando aprendamos estas expresiones, aprenderemos sujeción. Bueno, nos ayudará más a la sujeción, a ver el propósito de Dios. Estaremos sobre la base de lo que es el amor, y es: me equivoqué. ¿Sí? Me equivoqué. ¿Estaríamos dispuestos a decir eso? Tienes razón. Lo siento. Por lo menos 3 frases que nos pueden ayudar. Yo sé que no estoy aquí para dar consejitos, ¿verdad? Para predicar la palabra del Señor. Pero le puedo decir que dentro de lo que es el carácter de Cristo, nosotros lo vemos tan precioso. ¿Y cómo era? En momentos de dificultades, en momentos de cuando no nos entendemos dentro de lo que es el matrimonio, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué es eso? No me voy a vengar. La venganza es del Señor. No voy a pagar mal por mal. No estoy sobre la base de un contrato en el matrimonio, estoy sobre la base del amor. Y el amor me prohíbe una cosa: no vengarme. ¿Y a qué nos lleva todo esto?
sujeción, obediencia, estar subordinado. ¿A quién? A la esposa, al marido, al Señor. Y de ahí el propósito de Dios en el matrimonio creo que puede ser todavía más claro en nuestras vidas. Yo creo que hoy ustedes pueden, al igual que yo, darse cuenta de que tiene sentido los problemas en el matrimonio. Somos diferentes, estamos en un proceso, pero cuando Dios une, ¿saben una cosa? Cuando Dios une, entonces el amor está por encima de todas las cosas. Es renovado nuestra mente, tenemos una mentalidad diferente, que se basa no en lo que yo quiero, sino en el dar, presentar todo lo que tengo para servir, especialmente en la casa. Y número 3, por sobre todas las cosas, mayor que una ley es el amor, y en el cual es: no pago mal por mal, y encauzo mi causa al Señor. Él se va a encargar.